Tribuna Legal, el primer espacio televisivo en Manabí, especializado en orientación legal. No hay que darle todo el poder a una sola persona. Basta de procesos secretos que dan lugar a coimas, a corrupciones. Ya basta de abusos, de impunidad y de silencio. Llegó la hora de inaugurar la justicia. Aquí empieza Tribuna Legal. Hola amigos, buenas noches. Este es su programa Tribuna Legal, que con mucho orgullo presenta a la colectividad manabita el núcleo de abogados de la ciudad de Manta. No me cansaré de decirlo, consideramos nosotros que todo gremio, toda institución gremial debe dar un aporte a la colectividad. Con sacrificio tenemos 3 años en el aire y lo vamos a mantener, porque creo que cumplimos una meta para mi provincia y para el país. El día de hoy, amigos televidentes, había invitado a la señora licenciada María Luisa Moreno, es gobernadora de esta provincia y actual asambleísta alterna por el Movimiento País. Lamentablemente, creo, y así debe ser, porque la conozco a María Luisa, una mujer muy cumplidora de sus actos, por problemas de fuerza mayor no ha podido estar presente. Lamentamos muchísimo, porque queríamos escuchar la voz del oficialismo en un tema que ha sido preocupación para los manabitas, preocupación para el país, y por qué no decirlo a nivel internacional. El proponente de la enmienda constitucional es el asambleísta del Partido Socialista Ecuatoriano y máximo líder de esta agrupación, Fabián Solano, quien ya ha presentado su proyecto a las directivas partidistas. Tenemos que ser responsables con la historia y terminar lo que hemos comenzado para bien de los hombres y mujeres del Ecuador, porque nos sentimos felices y orgullosos que este proyecto político que se está consolidando en el Ecuador, que se está construyendo en el Ecuador, incluso sea ejemplo en varios países del mundo. El objetivo es, vía legislativa, enmendar el artículo 114 de la Constitución ecuatoriana que delimita el periodo presidencial de 4 años con la posibilidad de una sola reelección, a diferencia de las autoridades locales que pueden ser reelectas sin restricciones. Ya que muchas personas de derecha han dicho que el presidente Correa ha perdido estas elecciones y no entendemos el por qué le tiene miedo a una reelección del presidente Correa. Creemos que es el momento de poner en el escenario político la posibilidad de una reelección. Para el efecto es necesaria la creación de una comisión especial en la Asamblea Nacional y una mayoría legislativa superior a los 2/3 de la votación. Estamos hablando los asambleístas del partido Avanza, estamos hablando de asambleístas de provincia que están apoyando el proyecto político y estamos seguros que habría más de 108 votos para esta enmienda constitucional. El presidente Correa, pese a sus negativas, ha tomado esta iniciativa con beneplácito al afirmar que tiene la responsabilidad de garantizar que este proceso sea irreversible y abrió la puerta a una posible reelección. Cuando estamos al frente de proyectos históricos, proyectos revolucionarios, las y los socialistas no nos pertenecemos a nosotros mismos ni a nuestros círculos familiares, sino les pertenecemos al pueblo. Las reacciones de la derecha no se han hecho esperar, cuestionando esta propuesta. Es un claro contrapunto a lo que es la democracia. Uno de los fundamentos de la democracia es justamente la alternabilidad de dignatarios. El trámite previsto para concretar esta enmienda constitucional tomaría de 12 a 14 meses, con el objetivo, según los proponentes, de tenerla en plena vigencia para las presidenciales del año 2017. Tengo el honor, porque para Simón Zambrano es un honor contar en el panel con un maestro en el derecho. Un hombre que cuando me iniciaba como profesional del derecho ya era una institución en el campo judicial. Me refiero con orgullo a un
chonero de corazón, manavita cepa, el doctor René de la Torre Alcíbar. El doctor René de la Torre, modestia aparte, 12 años como juez constitucional. Primero en el Tribunal de Garantías Constitucionales, algunas veces presidente, después en la Corte Constitucional y ahora, como siempre, luchando por los intereses de la justicia. Maestro, es un honor tenerlo nuevamente aquí en este su espacio, Tribuna Legal. Muchas gracias, distinguido colega, y es realmente alentador que el gremio de los abogados de Manta sea una voz que se preocupe por la recta aplicación de la ley y de la administración de justicia. Porque en los actuales momentos, es doloroso decirlo, hay operadores de justicia que invocan la ley para abofetear a la justicia. Y esto no puede seguir. Y por eso las personas que dirigen los gremios como usted constituyen un aliciente, porque la verdad tiene que proclamarse, defenderse, para que haya justicia. Y debe aplicarse la justicia para que haya paz. Gracias. Bien, maestro, a partir de las elecciones del febrero 23 del 2014, varios asambleístas oficialistas y el propio presidente de la República han manifestado y han planteado la posibilidad de reformar lo que se decía que era un manto a la verdad, un manto a la ley. ¿Cuál es el criterio del jurista, del profesor, del maestro, y habiendo manejado tantos años este libro, la Constitución? ¿Cuál es el camino que vendría para no violentar la misma? El problema es que se nos dijo que esta Constitución debía durar 300 años. Así se nos dijo, porque era la mejor Constitución de la República. O nos equivocaríamos, 300 años o 300 días. Pero el asunto es que la Constitución a veces invoca, se la quiere aplicar conforme a los intereses de la coyuntura. Y esto no honra a la democracia, no honra al país y no honra a quienes patrocinan esto. ¿Por qué? Porque la Constitución, en el artículo, si mal no recuerdo, 144, me deje revisar para que no me equivoque. Sí, 144. Dice textualmente, la presidenta o presidente de la República permanecerá 4 años en sus funciones y podrá ser reelecto por una sola vez. Esto lo proclama la Constitución. Y por eso el señor presidente más de una vez ha dicho que no irá a la reelección. Y no irá a la reelección porque la Constitución lo prohíbe. Pero vienen los resultados del 23 de febrero. A unos del pueblo les sacó tarjeta verde, ganaron, a otros les sacó tarjeta amarilla y a otros les sacó tarjeta roja. Y cuando los que tienen tarjeta roja dicen, mire señor, el único líder que tenemos en el partido que tiene posibilidad de seguir en la presidencia es el actual presidente. Y dice, vamos a reformar la Constitución. Y entonces yo me pregunto, si una coyuntura puede mover realmente a cambiar el marco jurídico. No nos olvidemos que la democracia es la posibilidad de que todos luchemos en las mismas circunstancias y con los mismos derechos. Pero si el señor está en el poder y tiene toda una maquinaria a su favor, indudablemente que corre con la cancha inclinada. Claro que esto no garantiza en verdad que vaya a ganar,
pero indudablemente que es una ventaja. Y esto no honra a la democracia. He oído al señor presidente que dice, la democracia es la igualdad de oportunidades. Si tenemos una juventud universitaria, una juventud profesional, y la Constitución establece que para ser presidente de la República se necesitan ciertos requisitos y entre otros tener 35 años de edad, no es posible que se cierre la oportunidad a la juventud, a los que pertenecen a un partido político, para que las reelecciones sean indefinidas, porque esto impide que se cuajen nuevos líderes, y esto inclusive causa problemas en el propio partido. Hace días leí las declaraciones del actual alcalde de Quito, el doctor Barrera, que dijo, señor, la reelección indefinida es una aberración. Estoy diciendo palabras textuales. Entonces yo creo que con esta coyuntura que se presenta, no es posible reformar la Constitución. Si la Constitución se reforma, tendría que reformarse después de 4, 5, 6 años, cuando en verdad lleguemos a la conclusión que las disposiciones que constan en la Carta Magna no son aplicables y no benefician al pueblo ecuatoriano. Pero tratar de reformar la Constitución por una coyuntura electoral que a muchos les sacó tarjeta roja, entonces yo creo que esto no honra a la democracia ni al país. Mire, maestro, realmente es preocupante. Es preocupante porque se dijo, recordamos los manavites especialmente, que por muchas ocasiones el señor presidente constitucional, a quien muchos de los ecuatorianos lo admiramos por su capacidad, por su un hombre intelectual, es un hombre con una mentalidad rápida para captar un problema, pero para captarlo, pero para resolverlo hay mucho tiempo. Entonces dice esto que manifiesta la prensa, Correa a favor de una enmienda constitucional. Creo que más imposible pensar que un problema coyuntural, como usted dice, porque para muchos creíamos que había Alianza País o el movimiento de la 35 para 30 años, pero el pueblo se cansó de que, no sé, es lo peligroso, señor doctor. Es peligroso que mañana no le conviene tal cosa al Ejecutivo y vamos a otra reforma. Esto es lo que yo irónicamente he manifestado más de una vez. La Constitución se convierte en una dama de compañía. Como esa dama de compañía elegante que se las invita a la fiesta cuando se conviene y no se conviene, para salir en una ocasión a la playa y en otra ocasión a otra parte. Y entonces la Constitución debe ser un marco que proteja a los elegidos, a los que van a elegir y a la marcha del país. Que en realidad nosotros nos sentíamos protegidos. ¿Por qué? Porque la Constitución actual, aprobada en referéndum, tiene normas muy claras. Y lo vuelvo a repetir, ya el artículo 1 de la Constitución no dice, como decía antes, el Ecuador es un Estado constitucional de derecho, en plural. Ahora dice, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, en plural, ya no en singular, y de justicia social. Y la justicia social tiene que practicarse en su integridad. Y los primeros que tienen que practicar la justicia social son los que están en el poder, en cualquier circunstancia, los que tienen poderes fácticos. Porque la justicia, desgraciadamente, aquí se le aplica al humilde,
al que no tiene conexiones, a los que no tienen influencia, a los que no son de la jorga. Entonces, ¿qué resultado? Cuando la Constitución no se respeta, cuando la Constitución se la quiere aplicar de acuerdo a los intereses de la coyuntura, el pueblo no puede confiar. Y por eso es que tenemos un pueblo rencoroso, desgraciadamente, que a veces pierde la ruta. ¿Por qué? Porque dice, Señor, la Constitución ¿para qué vale? Vale simplemente para aplicarla, para reformarla, de acuerdo a los intereses de las personas que están arriba. Y entonces el pueblo se pregunta, ¿de qué seguridad jurídica hablamos? El pueblo, el artículo 82 de la Constitución de la República habla de la seguridad jurídica, que tienen que aplicarse las normas previas, existentes. Pero claro, si la podemos reformar, y lo más alarmante es que desde la Asamblea se dice que esta Constitución que fue aprobada en referéndum... Eso es lo peligroso. ¿No? Diga, no señor, la vamos a reformar nosotros porque tenemos 100 legisladores. De acuerdo al 441, numeral segundo. Entonces, si hay un principio jurídico universal que las cosas deben deshacerse como se hacen, esta Constitución... Vamos al referéndum. Vamos al referéndum. Pero no es el señor asambleísta. Como nosotros tenemos 100 asambleístas, ¿para qué vamos a ir al referéndum? Entonces la gente dice, Señor, ¿en qué país vivimos? Y yo creo que el señor presidente de la República, que es un hombre trabajador, que ha hecho bastante por el país, tiene que pensar, reflexionar y decir, Señor, por ahora no conviene reformar la Constitución para proclamar la reelección indefinida. Bien, amigos, dice el doctor de la Torre, por ahora no conviene la reelección presidencial. Vamos al corte comercial y regresamos con Tribuna Legal. ASJUP SSA, edificio Banco Pichincha, cuarto piso, oficina 405, Dr. Simón Zambrano Vinces, gerente. Muebles de oficina, escritorios, sillas y sillones. Divisiones de ambiente y mesas de reuniones. Cajas fuertes y muebles para el hogar. Con estilo, elegancia y calidad. Master. Continuamos con Tribuna Legal. Continuamos, amigos, con Tribuna Legal. Les recuerdo que para que no se le olviden los conceptos del doctor René de la Torre, consuman sardinas maruja o marujita. Doctor René de la Torre, temor del Ejecutivo de ir a consulta popular, su experiencia. Yo no podría decir, porque no me gusta juzgar los actos ajenos. Lo que yo sí veo es que no se quieren hacer las cosas de la mejor manera y simplemente se quieren resolver rápidamente. Como los resultados del 23 de febrero movieron el tablero político del país, dice, muy bien, esto no puede seguir moviéndose, vamos a reformarla de la manera más rápida. Porque si vamos al referéndum, indudablemente que el Ejecutivo podría ganar, pero también podría perder. Y entonces sí, habría una censura previa a lo que llaman ahora. ¿Ya? Y a eso no quiere la gente jugar. La gente siempre prefiere jugar con la cancha inclinada. Como dicen algunos futbolistas, preferible jugar con cancha, tiro, hilado y árbitro propio. Y eso no se puede tolerar en una democracia. Mire, es lo preocupante, porque alguien decía, un distinguido colega afiliado al partido de gobierno, pero Simón, ¿por qué criticamos si en los Estados Unidos se hace lo mismo? Bueno, pero guardemos una diferencia, ¿no? El presidente de los Estados Unidos, una vez inscrito, no utiliza los medios del Estado para recorrer el país, pues no.
ni aviones, ni nada. Y es sometido a un consejo electoral independiente. Las cuentas deben ser manejadas independientemente. Nosotros acá, lamentablemente, se dice, el Consejo Nacional Electoral en manos del partido de gobierno. El contencioso electoral en manos del partido de gobierno. Entonces, esa es la duda de la gente, que como usted dice, no hay libertad, no hay igualdad en el campo deportivo. Acá sería en el campo electoral. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la solución, maestro? Porque de venirse la reforma se viene. Porque ellos están conscientes que el único líder que puede reagrupar nuevamente al partido de gobierno es el presidente constitucional de este país. Yo tengo el convencimiento que en Alianza País hay personas muy inteligentes que tienen pensamientos muy claros. Lenín Moreno, por ejemplo. Y que legítimamente tienen derecho a aspirar a la presidencia de la República. Lenín Moreno, por ejemplo. No vamos a hablar de nombre porque cuando uno habla de nombre a veces se equivoca porque excluye a otro. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que esas personas en Alianza País tienen que hacer reflexionar a toda la directiva del movimiento para ver si entran directamente a reformar la Constitución o no. Porque más allá de que el gobierno tiene acierto, también el gobierno tiene errores y el gobierno se va gastando. Dígame usted, pues, los afiliados de Alies han aumentado, pero para nosotros los jubilados es un martirio ir a Alies. ¿Por qué? Porque va hoy y le dicen que la consulte para después de 2 meses. Y las personas mayores no podemos esperar tanto tiempo. Entonces yo creo, y vuelvo a repetir, en el partido de gobierno hay gente inteligente que aspiran con legítimo derecho a participar en una contienda electoral hacia la presidencia de la República. Yo no creo que el único líder de Alianza País sea el presidente. Es un líder con cierta hegemonía, es un líder que orienta al país, trabajador, pero él verá que en las últimas elecciones de Quito mandó 2 cartas pidiéndole al pueblo de Quito que vote por Barrera. El Consejo Electoral le digo no haga sabatina, y él hizo sabatina la víspera de las elecciones. Parece ser que eso también indignó a mucha gente en Quito, la soberbia del presidente. No podría yo hablar de soberbia, sino que a veces las cosas son inoportunas. Y cuando las cosas son inoportunas, la respuesta es al revés. Porque simple y llanamente el pueblo ecuatoriano cada día más madura. Usted verá que por eso en las 10 ciudades principales del país, donde la gente puede votar más libremente, no ganó el partido de gobierno, solamente ganó en Durán. Porque en las pequeñas parroquias rurales, el que está en el gobierno, no solamente tiene más influencia y más control. Pero como una ciudad como Manta, como Puerto Viejo, ya el control no se puede hacer de manera tajante e inmediata. Porque la gente hasta le dice, voy a votar por usted, pero al final no vota. Y por eso usted verá que muchos candidatos que se creían ganadores, recibieron tarjeta roja. Entonces yo creo que las cosas tienen que examinarse con seriedad, con profundidad, con sensatez, mirando los intereses del país, de la comunidad. Porque si queremos vivir en democracia, tenemos que proteger la democracia. Y para proteger la democracia, tenemos que proteger los derechos del ciudadano. Y para proteger los derechos del ciudadano, tenemos que obrar con verdad, con justicia y con responsabilidad. Y respetando la Constitución del país. Claro, eso es lo fundamental. Maestro, a propósito de esto,
La prensa ha informado del famoso caso Jiménez. Caso Jiménez. Clever Jiménez, manavita, asambleísta de Pastaza parece que es. Tiene raíces manavitas. ¿Qué criterio le merece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhorta al Ejecutivo para que haya un perdón y olvido, pero colaboradores directos del presidente de la República, como por ejemplo el doctor Alexis Mera se pronunció, y el señor presidente dijo no? ¿Qué criterio le merece esto? Vea, yo creo que cada vez los países son menos soberanos. El concepto de soberanía de los países está en crisis, porque cada vez los países tienen más relaciones. Y cuando la justicia, por A o B motivo, se cree que falla al interior del país, se recurre a los tribunales internacionales. Respetando el criterio ajeno, yo creo que es un gravísimo error del gobierno no respetar las medidas cautelares que ha emitido el organismo correspondiente y ahora dicen que van a consultar al organismo superior. Recuerde usted que cuando Fujimori destituyó a varios miembros del Tribunal Constitucional del Perú, el Perú no quería cumplir esa disposición, pero al final tuvo que cumplirla. ¿Por qué? Porque si nosotros no cumplimos los convenios internacionales... Con lo que firmamos. No. Entonces, ¿qué resultado? Esto fomenta. Cuando los jueces o los operadores de justicia o los que deben hacer cumplir una norma jurídica no la respetan, no solamente que conspiramos contra la justicia, sino que creamos el caos jurídico. Entonces, simple y llanamente, yo creo que en el Ecuador y en el movimiento del gobierno hay gente muy inteligente que la FENAT tendrán que cumplir. Y tendrán que cumplir por el prestigio del país, por la democracia. Nosotros no podemos declararnos independientes. Usted verá que ahora el presidente Santos, que tampoco quiere cumplir una medida cautelar dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es sobre el alcalde de Bogotá. Sobre el alcalde Preto. Ahora dice no, que si las normas jurídicas posteriormente, si le dicen que hay que reintegrar al alcalde Petro, lo va a reintegrar. Entonces yo creo que por el bien de la justicia, por el prestigio del país, sin juzgar la conducta buena o mala del señor Jiménez, una vez que hay un pronunciamiento de la comisión, tienen que respetarse esas medidas cautelares. Sí, aquí no estamos manifestando, maestro, si quién tiene la razón. En términos generales estamos manifestando que, para mi criterio, como profesional del derecho, y usted como un maestro en esto, en materia constitucional, el gobierno tiene que acatar esta disposición. El señor presidente constitucional dice, no, yo no la acato. Y es lo peligroso porque vendrán los famosos daños morales. Y a propósito de esto, la prensa informa que la Corte destituida del 98, el país tiene que pagarle. Ya le está pagando. Y entonces, ¿quién recupera ese dinero, profesor? Por favor. Se habla de la famosa, ¿cómo está la palabrita esta? Repetición. Repetición. Pero ¿quién la ejecuta? Bueno, esta es una norma constitucional que debe respetarse y los que están en el poder tienen que aplicarla. Porque precisamente los jueces cometen un error, porque todos los humanos cometemos un error, y cuando cometen el error, renuncian y se acaba el partido. Pero la Constitución actual dice... Pero el daño queda hecho, pues.
Por eso es que la Constitución dice que el Estado pagará, pero tiene la obligación de repetir, o sea, de cobrar. Y debe cobrar, debe aplicar eso, porque es la única manera que los operadores de justicia tengan mucho cuidado cuando administran justicia. Porque si en realidad la Corte y algunos miembros del tribunal, en esta época el Tribunal Constitucional, fueron destituidos, ahora se ha dispuesto que regresen a sus cargos, pero como no pueden regresar, tienen que pagarle la indemnización correspondiente. Y ya el lunes pasado comenzaron a pagar. Entonces eso se va a cumplir. Pero en el caso del asambleísta Jiménez, ex asambleísta Jiménez, las cosas se pueden complicar aún más. Porque él puede recurrir también a otros organismos internacionales. Y los va a recurrir, dice. ¿No? Y entonces el país va a quedar como en el cual las normas no se respetan y las decisiones se burlan. Entonces esto es peligroso en un mundo multipolar que vivimos en democracia. O sea, no hay garantías jurídicas en el país, que para el inversionista extranjero es lo fundamental, ¿no? O sea, no se respetan estas normas entre nosotros los ecuatorianos, y yo creo, ojalá me equivoque, que el señor presidente, porque ante cualquier situación es humanista, va a reflexionar y pensando, no en Rafael Correa, pensando en el país, va a acceder a cumplir con lo que dispone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a un corte comercial, queridos amigos, y regresamos con las expresiones de este ilustre manabita, un hombre que ha hecho historia en el caminar manabita, el doctor René de la Torre Alcides. ASJUP SSA, edificio Banco Pichincha, cuarto piso, oficina 405, Dr. Simón Zambrano Vinces, gerente. Muebles de oficina, escritorios, sillas y sillones. Divisiones de ambiente y mesas de reuniones. Cajas fuertes y muebles para el hogar. Con estilo, elegancia y calidad. Master. Continuamos con Tribuna Legal. Decía Otto Delgado el Manta, cómo han pasado los años. Parece mentira, doctor René de la Torre, que el día de ayer se celebró, conmemoramos un año de la partida de un ícono también, así como usted, de la justicia en Manaví. Fueron estos patriarcas de la época 70, 80, que partieron a Quito con el afán de superarse y superar a Manaví, Universi Zambrano. Bueno, tantos y cuantos dice ustedes manifiestan, maestro, quizás me olvido de alguien. Pero Eduardo Brito llevó lo que muchos manavitas quisieron, su música. Mi homenaje para él, porque estoy convencido de que el Todopoderoso lo tiene en su lugar ideal. Allá, posiblemente haciendo farándula, con el maestro Dacho Pablo, con el mismo Otto Delgado, y con cuantos amigos que se adelantaron en este camino eterno. Como siempre, pasa en la tumba de este ícono de la historia musical manabita, Eduardo Brito Mier. A propósito, maestro, seguir hablando ya de esto de la Constitución, quizás el televidente va a decir ya, el maestro de la Torre nos dijo todo. Hablemos de los problemas de Manaví, porque con usted y yo podemos hablar de los problemas de Suchone, de los problemas del río Puerto Viejo,
de los problemas que le preocupan, por ejemplo, a ciertos sectores de Puerto Viejo, reclamando un teatro cuando no hay un hospital, reclamando obras cuando se quiere hacer en el antiguo aeropuerto de Puerto Viejo proyectos habitacionales, qué sé yo, cuando tenemos una laguna de oxidación a 50 metros. Ese tipo de cosas. Primero yo me sumo a las palabras suyas respecto del doctor Brito Miele. Fue un hombre privilegiado por su voz y por su talento. Como dice usted, que Dios lo tenga en su gozo eterno. Aquí tuvimos un día, usted y él. Sí, recuerdo, maestro. Entonces, los problemas de Manabí hay que resolverlos de manera urgente y pensando en la realidad. No en qué, sino cómo. Así es, porque mire usted, nuestros municipios son y han hecho pues obras en las calles, han hecho caminos, el Consejo Provincial lo mismo, han hecho de escuela. Pero ¿qué resultado? Nuestro problema fundamental en Manabí es la salud. Pero si tenemos nuestros ríos, el Puerto Viejo, envenenados, el río, los esteros de Manta, los Lechones, el Canuto, que son fuentes de enfermedades, ¿qué hacemos si no tenemos una solución real? El señor prefecto dice, ya tengo la draga para dragar el río de Puerto Viejo. Sí, eso es bastante, pero necesitamos una ordenanza. En cada cantón. Una ordenanza con carácter provincial que vigile el mantenimiento de esas aguas, que al lado de los ríos no se construyan casas, que los animales, las vacas, no bajen a tomar agua al río, porque eso se lo envenena. Y por eso usted verá, y yo lo digo con toda claridad, en Chone, en Puerto Viejo, el mejor negocio es tener una farmacia, porque no hay persona que no se tome algo para el estómago, que no se tome algo para la piel. ¿Y en Manta? Bueno, en Manta son las cremas. Y entonces, ¿qué resultado? Esto, si no lo resolvemos, no vamos a seguir adelante. Pero otro problema gravísimo es el del mantenimiento de las aguas negras. Las aguas negras de Chone, ¿a dónde van? A una laguna de oxidación que está frente a un barrio muy pobre y casi a 500 metros del hospital. Las aguas negras de Pedernales al mar. Entonces, ¿qué resultado? ¿Cómo vamos a desarrollar la provincia si no tenemos solución para estos gravísimos problemas? Hay que cuidar nuestras playas, pero la mayoría de nuestros balnearios tiran las aguas servidas al mar. ¿Cómo vamos a fomentar el turismo? Si cuando viene el turista dice, señor, yo me estoy bañando en estas aguas sucias. Entonces hay que resolver los problemas claros y terminantes. Hay que resolverlo de tal manera que en realidad le demos solución al pueblo. Porque si no, el pueblo, el otro día me decía un señor, tengo que irme rápido, porque no me llega el agua y tengo que ir a comprar un tanquero. Le dije, usted es feliz, usted que puede pagar $30 por un tanquero, pero el pobre tiene que irse a bañar al río sucio. Y el pobre sale del río sucio, ¿a qué? A rumiar su dolor, a rumiar su angustia. Y si estos problemas no los solucionamos, cuando me dicen que ya en el Ecuador se ha operado el milagro ecuatoriano para el desarrollo económico, sí, se ha desarrollado en muchos lugares. Usted es una persona de Manta. Manta ha crecido en ciertos sectores. En Manta se construyen pisos donde el metro cuadrado vale por lo menos $1.500. Pero al mismo tiempo se construyen casas de 49 metros, de 50 metros, que yo digo son casas para viudos o para personas que no quieren contraer matrimonio. Así es. Entonces, caja de fósforos. Entonces esto no puede seguir así. La diferencia social. No, esto conspira contra la equidad. Si no hay justicia, no habrá equidad.
Si no hay equidad, no habrá paz. Y por eso es que la gente nuestra, en medio de su angustia, me decía un profesor, señor, yo estoy contra la droga, pero la única internacional que reparte utilidades de la droga, porque el muchacho desocupado va a vender los sobres y tiene algo. Y como este rato en los colegios se consume droga, en las cárceles se consume droga, porque es un estímulo para seguir viviendo, para rumiar el dolor. Y si no resolvemos los problemas serios de Manabí, del agua, de los ríos, de los bosques, ¿por qué no se han sembrado de árboles las colinas de Puerto Viejo, las colinas de Manta? ¿Por qué, pregunto yo, si es fácil sembrar algarrobo? El algarrobo es una planta que extrae agua a 60 metros, que una vez que se siembra se multiplica. ¿Por qué no podemos sembrar? Pero claro, no, como eso no renta. Eso te da el 10%. Ya, entonces eso no lo hacemos. Y entonces, ¿qué resultado? Los problemas de Manabí siguen serios, siguen serios. Usted verá que ahora, en 7 años, no se ha podido arreglar el problema portuario de Manta. Y ahora la gran solución, que ya no hay autoridad portuaria. Como si barajando el naipe, las cartas del naipe aumentan. Barajando el naipe sigue lo mismo. Siguen siendo 52. Ya, entonces, ¿qué resultado? En 7 años no han podido arreglar. Y ahora no, las autoridades portuarias ya no valen y se acabó el lío. No vamos a cambiar el país con simples soluciones parche. Hay que analizar los problemas serios y en profundidad. Si no resolvemos el envenenamiento de nuestros ríos, si no resolvemos el problema del agua potable en nuestras pequeñas ciudades, en nuestras grandes ciudades, si no resolvemos el problema de las aguas hervidas, la provincia no marcha. Vendrán los alicientes, vendrán las inversiones de vez en cuando y ahí terminamos, señor. Por eso siga usted hablando y despertando a la gente para que la gente tenga el valor de reclamar sin insultar, pero de manera frontal y de manera clara. Mire, profesor, yo he sido y soy amigo. Es más, nos hemos encontrado 1 o 2 veces en la casa de don Mariano Zambrano, tomándonos un café. Pero el ingeniero Zambrano ha fallado en estos últimos años. Se dedicó más al campo político, a su futuro político, pero en mi concepto descuidó áreas. Usted lo dice, la reforestación de Manabí. Vamos a salvar lo que yo vengo pregonando, que es la vena vertebral de Manabí, el río, los ríos. Mire, la prensa informa, ¿sabe cuántas conexiones hay aquí en Puerto Viejo solamente? Del agua que nosotros, los mantenses, los de Crucita, Rocafuerte, tomamos. 352 guías clandestinas. O sea, estamos con una planta potabilizadora que fue construida en la época de Alberto Canto, que ya no está preparada para estas aguas tan fuertes, con tantos químicos. Cuando tenemos un grupo de caballería con más de 400 animales que hacen sus necesidades diarias, ¿y a dónde va esa agua? Tenemos que sembrar allí, maestro. Y ojalá que los consejeros, los alcaldes electos, le exijan al Consejo Provincial que cumpla esta función, porque es fundamental. ¿Cómo es posible que Pedernales, que tiene unas hermosas playas, ahí lo ven en el barrio La Tolita, no sé cómo es, sale el agua al mar, a vista y paciencia de todos los turistas? Pues, ¿qué hacer con Manabí? ¿Qué hacer? O sea, o tenemos que concientizar más al manabita. También es cierto. Tenemos que concientizar o educar a la gente que vive en la ribera del río. Que no nos entienden a nosotros. ¿O qué solución le da usted para que Manabí,
después de 4 o 5 años, quizás nosotros ya no estemos acá, en esta vida, pero que nuestra juventud tenga mejores días. Yo creo que si no se hace una labor conjunta entre los gobiernos cantonales, parroquiales, consejos provinciales y las instituciones del Estado, como los ministerios, esto no puede prosperar. Porque otras instituciones que deben necesariamente impulsar la coordinación y el desarrollo del país son las universidades. Porque ¿qué resultado? Nosotros tenemos facultades de agronomía, de reforestación, en varias universidades que operan en Manabí. Pero ¿qué hacen? ¿Qué orientan? Este rato, por ejemplo, también usted el problema de los agricultores. Sin agua. No es eso. Para hacer agricultura nosotros sí tenemos, en muchos lugares, tierras buenas, tenemos recursos humanos y tenemos riego. Pero no tenemos asistencia técnica, no tenemos mecanización, ni tenemos dinero barato. Usted verá cómo a veces el Banco de Fomento saca 10, 7, 8 remates diarios. Con eso no arreglamos nada. Entonces, si no hacemos una coordinación y no le enseñamos a nuestra juventud a reclamar, repito, sin insultar, pero decir, Señor, mire, usted está equivocado, corrija esto. Porque lo malo del poder, y estos son los malos de la elección, que a través del poder se crean jorgas, se crean grupos que a veces sirven para aplaudir, pero no para corregir. Pero no para corregir. Entonces, esta es la palabra, se crean grupos. Y entonces... Perdón, maestro, y son incapaces de decirle al Ejecutivo, estás haciendo mal. No, es que estos se van creando grupos, y se van creando jorgas. Y entonces el contratito es para mi amigo. El contratito para acá. Porque primero presentan dificultades, óigame bien, y luego vienen las facilidades. Si tú, esto está fregado, pero si tú me ayudas con alguna facilidad, y este término facilidad hay que ponerlo entre comillas, entonces yo te ayudo. Y así no va a funcionar la provincia, así no va a funcionar el país. Por eso es que al presidente Correa, cuando viene a Manabí, pregunta, ¿cómo está el hospital de Puerto Viejo? Y le dicen, apenas avanzado el 9%. Y le pregunta a la gobernadora, ¿para cuántas camas tiene el hospital? Para 400 camas. Ah, no, esto tiene que terminarse lo antes posible y ahora voy a disponer que se trabaje en las 24 horas del día, en 3 turnos. Pero no se dan cuenta. ¿Y quién paga esa plata? Por favor. Al trabajar tiene que pagar sobre tiempo, sábado y domingo. Lógico. ¿Y dónde está eso presupuestado? Y las horas extras, si trabajan en 3 turnos, tienen que trabajar de noche. Entonces, ¿a dónde sale el dinero? Entonces usted verá que por eso hay obras que están inconclusas. Y obras inconclusas que no se explican. Maestro, es que es algo que yo realmente a veces las callo, pero nací para esto. ¿Cómo es posible que en Chile, país que sufrió una desgracia en estos últimos días, nos demos el orgullo de tener cerca de 7.000 médicos ecuatorianos y el país necesita 4.700? ¿Qué conclusión me puede dar René de la Torre a esto? Y, bueno, para mí, inverosímil. El problema es que nosotros no tenemos nada planificado con proyección de 10 o 15 años. Entonces hay una ley económica que dice que la moneda mala expulsa a la buena, porque la moneda mala a veces tiene más posibilidades de comprar en los países caros. Y parece que en la vida humana sucede lo mismo. Usted va donde tiene más comodidad.
Entonces este rato el problema de Europa que va, y ojalá no, yo esté equivocado, después de 20, 30 años, Europa tendrá una población africana, asiática, mayor, porque precisamente... El euro los llamó. No solo el euro, sino que las familias no crecen. Entonces, si nosotros tenemos buenos médicos aquí, tienen que buscar mejores sitios, mejores ciudades donde ellos crezcan. Y eso es lo que pasó con Chile. Y ahora tenemos que traer médicos cubanos porque tienen salarios más baratos y esos salarios se los pagan directamente al gobierno y aquí les pagan un poca cosa. Los problemas del país, que sí tienen solución, porque no podemos quedarnos en el lamento, exigen que los gobernantes procedan con absoluta sensatez, que no simplemente reciban el aplauso, porque mire, la Constitución dice que hay que rendir cuentas, y la rendición de cuentas es para que se lean los comentarios, pero no se dicen cuál es el costo de las obras, cuál es el costo unitario. Eso es un saludo a la bandera. No, es que precisamente si la juventud nuestra no se organiza para decirle, vean, por favor, no nos tomen el pelo, por favor, no nos tomen el pelo. Hagan las cosas, pero hagan bien. Y si no las pueden hacer, por lo menos guarden silencio. Porque hay que tener presente que por qué el pueblo se angustia, porque nosotros abusamos de la palabra. El famoso Ortega y Gasset dijo una frase que todos los gobernantes deberían tener en su despacho. La palabra es un sacramento de difícil administración y el pez por su boca muere. La palabra es un sacramento de difícil administración y el pez por su propia boca muere. Qué historia, maestro. Eso es lo importante, mire, porque esta frase ya se le va a quedar a algunos colegas nuestros. Y esa es la contribución que hace Tribuna Legal. Vamos a un corte comercial y regresaremos con Tribuna Legal. ASJUP CSA, edificio Banco Pichincha, cuarto piso, oficina 405, Dr. Simón Zambrano Vinces, gerente. Muebles de oficina, escritorios, sillas y sillones. Divisiones de ambiente y mesas de reuniones. Cajas fuertes y muebles para el hogar. Con estilo, elegancia y calidad. Master. Continuamos con Tribuna Legal. Amigos de Manavisión, les recuerdo que para que no haya olvido, consuman sardinas Maruja. Esta es la mejor sardina para su cerebro. Profesor, tantos años en el campo del derecho. Imagínense, yo ya estoy en 34. Usted creo que pasa de los 50 años en el ejercicio profesional. Y he admirado en algo, maestro, en ti. Y lo confieso públicamente. Esa valentía de un típico hombre de la zona norte. De insistir en denunciar como lo hace este programa a los malos jueces, a la justicia. Y sé que ese sacrificio lo haces de tu propio bolsillo, anhelando que nuestra nueva generación tenga una mejor administración de justicia. Gracias por sus palabras. En verdad, yo tengo 57 años de abogado. Casi el doble. Y siempre le he dicho a los colegas, y le voy a confesar un secreto que me dio un consejo de un abogado que había ejercido la profesión en la provincia de Los Ríos. Y me dijo, vea, usted va a ejercer la profesión en una provincia muy difícil. Y los abogados tenemos muchas dificultades en ejercer la profesión. Y los jueces mucho más. Porque nosotros los abogados a los jueces podemos pedirle la luna. Y si le pedimos la luna, el juez dice, bueno, este es un hombre equivocado.
Pero si el juez nos da la luna, él sí se lleva la carga. Y entonces me dijo, mire, el mejor consejo que le puedo dar es que defienda la verdad. Porque el abogado solo puede decir lo que puede probar en el proceso. Y los jueces solo pueden argumentar de acuerdo a lo que piden en su propia sentencia. Pero ya le digo, yo aquí no voy a denunciar casos concretos, porque esto no es lugar. Pero yo le he mandado una carta al señor Gustavo Yal. Dos cartas he leído yo. Ya, públicamente. El que le digo, señor, analice estos juicios, analice por favor. Y si yo estoy equivocado, dígamelo públicamente, dígamelo públicamente. Pero no recibo respuesta. Porque yo le digo a los decanos de las facultades, por favor, no permitamos que los operadores de justicia se equivoquen de una y otra manera frecuentemente. ¿Por qué? Y le vuelvo aquí a recordar un consejo que me lo dio otro profesor. Me dijo, mire, trata siempre de actuar bien para que no desacredites a la Universidad Católica y no te hundas. Así, no te hundas. Porque si procedes mal, te hundes. Y me dijo, ten presente que a veces muchos hacen tontera, no por la mala fe, sino por sus vanidades. Y estas tonteras se notan más en los que se creen inteligentes. Y como los jueces siempre se creen que saben más que los abogados, ellos a veces se hunden con sus propias sentencias. Y esto es lo trágico del país. Y esto es lo trágico de Manabí. Y por eso yo no me cansaré, corriendo todos los riesgos. Porque a veces los jueces me dicen, vea señor, ¿usted por qué reclama públicamente? Porque ustedes no me hacen caso. Ustedes suman, toman. Maestro, y cuente con este programa. Este programa, yo gracias a Dios, no tengo compromisos con nadie. Son mis amigos. La semana anterior tuve que hacer una denuncia de que entre el municipio de Manta, el hombre del maletín y un juez de lo civil pretenden llevarse 13.700 metros cuadrados del área verde de mi ciudad. Un parque, área verde. Eso no se puede permitir. Bueno, es que también hay situaciones que en la administración de justicia actual, con el mayor de los respetos, hay buenos edificios, lindos edificios, pero la estructura metálica no hace la inteligencia. Para concluir, mi querido maestro, mi agradecimiento imperecedero. Conversar con ustedes, conversar con la historia de Manabí y de la ley. Sus palabras finales, un consejo, porque nos ve la juventud y usted es un maestro para esto. Yo le agradezco sus palabras. Lo único que yo siempre le digo a todos mis amigos, a mis hijos, a mi familia, hay que defender la verdad de pie. Y hay que defender la verdad que se puede probar. Porque yo no le tengo tanto miedo a la calumnia, le tengo miedo a la maledicencia. Porque la gente dice, mire, usted carga aquí un paquetito, no sabemos qué lleva en el paquetito. Pero hay que defender la verdad y la juventud tiene que armarse de coraje para decirle a la gente que está arriba, a los que tienen los poderes fácticos, a los banqueros, a los que dirigen las cooperativas, a los que tienen los poderes públicos. Señores, traten de hacer las cosas bien, porque corriendo todos los riesgos, cuando yo conozco de una injusticia manifiesta, no me cansaré de denunciarla, porque hay jueces que no distinguen lo que es la conjunción disyuntiva y la conjunción copulativa y la conjunción copulativa o.
Una cosa es decir, venga Juan y Pedro, y otra cosa es decir, venga Pedro o Juan. Pero no distinguen. ¿Y no distinguen por qué? Porque simplemente tienen mucho trabajo, porque muchas veces no leen el proceso, y como ahora tienen el auxilio del pendrive, que lo meten y sacan, ya está la sentencia. Nosotros éramos en nuestra época con las máquinas manuales, ¿no? La manera de escribir. Esa. Bien, amigos de Manaví, gracias. Qué interesante, qué importante para este programa contar con la presencia de un ilustre manavita, el doctor René de la Torre Alcíbar. Gracias, maestro. La próxima semana tengo invitados. Ojalá que no me falle al doctor Francisco Velázquez García y al ingeniero Vicente Vélez, director provincial de Alianza País. Vamos a seguir conversando, conviene o no, la reelección presidencial. Hasta la próxima semana, amigos de Manavisión. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera. Tribuna Legal. De mi ardiente frenesí, de tus máquinas marcas